Muy amados visitantes de nuestra página web y de las redes sociales en donde la diócesis de Facatativá se halla presente para la gloria de Dios y para el bien y crecimiento de la Santa Iglesia Católica. A todos ustedes la bendición y la certeza de que este domingo 30 de agosto estaremos muy unidos en la oración y sobre todo en la Eucaristía. No hay nada más grande ni nada más bello en el mundo. Piénsenlo en las categorías que quieran, piénsenlo como quisieran pensarlo. No hay nada más que el misterio por el cual el Señor celebra, actualizándolo y sin repetirlo, su misterio pascual, su muerte, su descenso, su resurrección gloriosa, en el misterio de esas sagradas especies que son verdaderamente su cuerpo y su sangre ofrecidos por nosotros, que congregan a la Iglesia, a pastores y fieles alrededor del altar y que son el culto perfecto que Dios quiere porque se ofrece por Cristo, con Él y en Él, a la gloria de la Trinidad eterna. En fin, felicitaciones por su participación en la liturgia del domingo. Y hoy nos corresponde un fragmento muy interesante del Evangelio de San Marcos que retomamos en los domingos que van, ahora sí, hasta el final del año litúrgico, es decir, hasta cuando comience el Adviento del año 2016 a finales de noviembre o principios de diciembre. Oigámoslo. Por aquellos días acudieron a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Luego volvió a llamar a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Y decía también: lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, lujuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Habiendo escuchado estas frases, espontáneamente nos viene el pensamiento: Jesús está enojado. Y no nos equivocamos. Hay algunas veces, muy pocas, pero algunas veces muy claras, en las que nuestro Señor se ve realmente enojado. No con el enojo, por supuesto, que constituye un pecado, sino con el enojo justo por las cosas que de verdad entristecen el corazón de Dios. Y una de ellas es esta incomprensión del fariseo, que piensa que por estar un poco embellecido exteriormente,
Aquí en el texto que acabamos de escuchar, por lavarse las manos y lavar jarros y copas y cosas por el estilo, o bañarse un poco antes de hacer ciertos actos de culto, piensa que está justificado. Pero dice el Señor a propósito de todas esas cosas y de todo lo que evitan ellos, de comidas y de bebidas y de cosas por el estilo, que no es lo que entra de fuera lo que puede contaminar al hombre. Si nosotros entendiéramos eso, que es la actitud, como se llama hoy en día, es decir, es la profundidad del corazón y el lugar donde se tiene la malicia o se está sin malicia, de donde proviene lo que realmente contamina. Porque son las malas intenciones las que nos hacen contaminados, las que nos hacen impuros. Lo dice con tanta claridad el Señor que sería imposible agregar o quitar alguna cosa. Y una cosita que ustedes vale la pena que sepan es que la lista de pecados que se hace hoy en día es una lista que se repite en distintas partes de los evangelios y de las cartas apostólicas, con distintos elementos, pero las listas de pecados en el Nuevo Testamento son un elemento importante para entender lo que el Señor entiende que lastima el corazón de Dios. Yo no sé si ustedes han oído hablar a los fariseos modernos que dicen: yo no robo, no mato, entonces no soy malo, no tengo nada. Pero atención, porque no quiero agregar ni una sílaba a lo que dice el Señor, es que no es solo robar y matar. Lo que contamina al hombre saliendo desde dentro son las intenciones malas. Y dice con claridad: fornicaciones. La fornicación es el acto sexual o el placer sexual entre personas que no han contraído matrimonio sacramental. Ustedes entienden lo suficiente. Si no están casados por la Iglesia, cualquier acto que provoque satisfacción sexual entre dos personas ofende gravísimamente el corazón de Dios. Está en el Evangelio. Fornicaciones, robos, asesinatos, como eso sí reconocen algunos. Adulterios. El adulterio es el acto sexual, el placer sexual que se buscan dos personas, una de las cuales está casada por de aparte, o las dos casadas por aparte. Y eso quiere decir que el adulterio también priva de la Sagrada Comunión y debe ser confesado. Y no hay periodista que, malinterpretando las palabras del Santo Padre recientemente, pueda decir que esa es una cosa en discusión hoy en día, porque ese no es el punto en discusión. Ahora, que alguno se haya atrevido a decir que nosotros hemos excomulgado a los divorciados es un emisario del demonio. Los obispos no han excomulgado a nadie, ni los sacerdotes han excomulgado a nadie. Es decir, tienen que venir a misa y tienen que hacerlo con amor y tienen que llegar al punto de organizar su vida como Dios manda. Pero de eso podremos hablar en otras ocasiones. Adulterios, avaricias. La avaricia es uno de los pecados más graves que se comete hoy en día en esta sociedad de consumo que nos rodea y que impide que nosotros trabajemos por el bien de los demás. Fíjense cuánta acumulación hay en algunos armarios, en algunas despensas, mientras a nuestros pies, prácticamente a los pies nuestros, duermen personas tan dignas como nosotros. Avaricias, maldades, fraude. ¿Será que esta palabra podría llegar a donde tiene que llegar? A los despachos que ustedes conocen, en donde se hacen fraudes para sacar ventajas. ¿Será que pueden entender que a Dios lo lastima profundamente eso que se hace a escondida? ¿Será que ninguno entiende que es falso ese principio de que negocios son negocios o de que en los negocios no entra la moral? Cuidado, porque el Señor pedirá cuentas de todo esto. Libertinaje, dice el Señor,
Y esta sociedad que anda promoviendo escandalosamente todo lo que a ciertos pequeños o grandes grupos interesa promover solo por el negocio o por el placer inmediato, y todas estas libertades que pretenden algunos, y estas libertades que algunos usan como bandera política para hacerse elegir, no están ofendiendo gravísimamente a Dios, como Él mismo lo dice. Envidia, injuria, insolencia, es decir, esa altanería con la que viven algunos, esa palabra lista para ofender al otro, esas maneras de conducir en el tránsito público, los carros, los vehículos, esas maneras de parar, esas maneras de adelantarse a otros, esas maneras de vivir en medio de la sociedad. Insensatez. Al Señor lo ofende también nuestra insensatez, es decir, esa torpeza por la cual vamos diciendo rápidamente las cosas que se nos ocurren, sin siquiera pensar un poco si el Señor las acepta, las admite o no. A veces dejándonos arrastrar torpemente por periodistas que toman un caso dramático para tratar de sentar a partir del caso dramático una doctrina o una cosa terrible. Les parece tan grande y tan grave este detalle o este hecho, que realmente en sí mismo puede ser horrible, pero a partir de eso hacen una teoría para que todo el mundo en la sociedad apruebe la aberración que ellos quieren que se apruebe. De todo eso somos conscientes y está escrito en el Evangelio. Y todo eso sale de dentro de nuestro corazón y es lo que nos corrompe. Y cada uno de nosotros, ustedes y yo, cada uno de nosotros sabe qué es lo que produce su corazón y que lastima, o la unidad de la iglesia, o la vivencia de la caridad, o la pureza de su cuerpo y de su alma, o sus relaciones de caridad y de solidaridad con los demás. Creo que este domingo, aunque el mensaje es fuerte, tiene que volverse un domingo de esperanza. Estamos vivos y estamos reflexionando sobre esto, porque el Señor cree en nosotros, cree que nosotros podemos cambiar y cree que podemos acercarnos a Él, a confesarnos pues, a confesarnos, a vivir humildemente nuestra fe católica, a comulgar, a recibir las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia sin doblez de corazón, sin oponer resistencias y a encontrar en ellas nuestra máxima libertad. Y que a todos los acompañe durante toda la semana Dios poderoso que los bendice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.